Empecemos. Juan Fernando Petro se parece mucho a su hermano mayor. Aunque han tenido diferencias, son muy unidos porque nacieron con una especie de autismo, el síndrome de Asperger, que a ambos les ha traído inconvenientes y que, dice Juan Fernando, explicaría mucho o excusaría el comportamiento y el talante del presidente. La nena Arrazola habló con él de la salud del presidente, de las intimidades dentro y fuera del pacto histórico, de los conflictos familiares y de paso se metió con el ELN, el Clan del Golfo y Francia Márquez. Fue soltando datos y alguna chiva y hasta recordó ese día en que su hermano dijo en una plaza pública que iba a ser guerrillero. Así habla el gran hermano. Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua!, no estamos ahí, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. Juan Fernando Petro Urrego explica que este síndrome, que lleva el nombre de Asperger, es un trastorno dentro del espectro autista. Es como una especie de ausencia temporal, de desconexión transitoria. Algo así como salirse de afuera para quedarse adentro. De eso sufren y fueron diagnosticados tanto él como su hermano, que es el presidente de la República. La literatura médica habla que quienes padecen este síndrome sí son funcionales, pero de un momento a otro pueden encerrarse, pasar 2 o 3 días sin contacto personal, que a veces solo hablan de los temas que le interesan y que le huyen a las dificultades. Aunque el diagnóstico es real, también puede ser interpretado como una excusa para las 93 ausencias del presidente en actos previamente programados. Él habita su propio universo, que está en su cabeza, y a veces el mundo no existe allá afuera. Y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa más del promedio de la gente. Y no es porque él sea un presumido prepotente o orgulloso, sino por la misma condición misma. Y sí, a veces el presidente se ve así, tal cual como lo describe Juan Fernando, arrogante y distante, incumplido y hasta soberbio. Dice su hermano que es por causa de este síndrome de Asperger y que lo pone a vivir en su propio mundo, con la particularidad que él tiene que dirigir un país con enormes retos, le gusten o no. Mientras que para muchos hablar de un tema para él esos temas siempre está como en la estratosfera. Es cierto. Del pensamiento. Juan Fernando se parece mucho a su hermano y lo conoce como pocos. ¿Cómo no? Si nacieron en la misma casa allá en Ciénaga de Oro, en Córdoba. Después llegaron a Zipaquirá porque a su papá le ofrecieron un trabajo en Bogotá y se trajo a su prole encabezada por Gustavo, el presidente. Juan Fernando y su hermana menor, que vive en Canadá desde hace años, cuando el exilio fue la única opción para toda la familia. Las amenazas fueron tan fuertes que nos tuvimos que ir asilados políticamente para Canadá. Es biólogo con estudios en física, tiene 60 años, es casado y padre de una hija. Tiene la sonrisa similar al presidente y esa mirada que por momentos se desvía, que a veces parece muy serena. Sabe que su hermano transita por un camino destapado y que no hay día sin escándalo. ¿Él en quién se apoya, en quién se soporta? ¿En ti? No, en su hija Antonella. Antonella. Antonella para él es, creo que su referente, su polo a tierra o su antena. No creo que haya nadie más en el mundo que... Ni siquiera la primera dama. Ni siquiera la primera dama. Antonella, que es el refugio del presidente, tiene 15 años y está en plena adolescencia. Es la hija menor del presidente. Aproveché entonces para preguntarle hace cuánto no se ve con su hermano. La última vez que lo vi hace como 1 semana y pico, 2 semanas, no recuerdo bien. Cuando entré a la oficina, estaba en un sofá pensativo, solo. Y sé que todo esto que ha pasado con Nicolás lo ha afectado muchísimo, aunque él hacia afuera trata de mostrar una ecuanimidad. ¿Y crees que ese vínculo se vuelva a unir? Sí. Pues está en nuestra capacidad de superar las fracturas, ¿no? Si tanto Nicolás como Gustavo son capaces de hacer eso, teniendo en cuenta que hay una tercera personita ahí que es el nieto, yo creo que sí se puede. Esa tercera personita es Lucas Samuel, el hijo que dentro de muy poco tendrá Nicolás con Laura Ojeda, su actual pareja. Hay resentimiento y rabia de por medio y además
tiene a Nicolás respondiendo por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra. Y este es uno de los tormentos del presidente y de su familia de toda la campaña. La plata que habría entrado de forma irregular y que a juicio de Juan Fernando, nada de eso pasó por las manos de su hermano. Se siente y dice, bueno, déjeme ver el libro de contabilidad para ver cómo van los... Gustavo siempre está allá, proyectando, visionando, pensando, filosofando, bueno. O sea, el libro de contabilidad, la plata que entró, la plata que no entró. Pasó por las manos de yo no sé quién y habrá que mirar quiénes fueron los que hicieron eso. Un descuido del presidente podría interpretarse así y el enredo es grande. De hecho, el Consejo Electoral avanza en la investigación. ¿Cómo ves a Nicolás? Un joven, cuando uno es joven, uno quiere atrapar el mundo. Y por atrapar el mundo, uno comete errores. Juan Fernando conoce a Nicolás, su sobrino, desde cuando nació, hasta que a los 6 años su mamá se lo llevó a Córdoba. Yo lo cargué, yo me le aguantaba sus berrinches porque sí lloraba ese hombre. Pues Gustavo estaba todavía en vainas muy complejas del M, no podía estar. Luego vino el exilio, y todo por cuenta de la decisión de su hermano mayor de vestirse de guerrillero. Yo soy Gustavo Petro, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 19 de Abril. Cuando él se fue a la guerrilla, al M-19, lo hizo público en la plaza pública de Zipaquirá. Él creo que era personero de Zipaquirá. Cuando Gustavo estaba hablando, coge el micrófono y dice, y a partir de este momento me retiro como personero porque entro a ser parte del M-19. ¡Pum! Dejó el micrófono y se perdió. Todos quedamos, ¿qué pasó aquí? Pero ustedes no sabían. No, ninguno sabía. ¿no? El papá, don Gustavo, perdió el trabajo. La mamá tuvo que vender muebles para mantener la casa. Cuando el M-19 se robó las armas del cantón, Gustavo, bueno, yo no sé si eso será infidencia, pero él tuvo que ver, siendo jovencito, porque Pizarro, Navarro, todos ellos le llevaban a Gustavo 15 años de edad mínimo. Entonces él era un cachorrito y aún así él estuvo metido en... No que se la robó, ni mucho menos, pero alguna parte de eso tuvo que cuidar por ahí alguna vez y bueno. El resto es historia. La guerrilla se desvaneció y se puso a hacer política. Y de nuevo, allí estaba el hermano. Y en un carro destartalados iban de pueblo en pueblo y Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido representante a la Cámara. Y hoy es el inquilino de la Casa de Nariño. Tu hermano fue oposición mucho tiempo y ahora... Entonces, ahí hay muchas cosas que decir o que pensar, pero sí sabíamos que la cosa iba a ser... Y ahora lo estamos viviendo. Pero una cosa es saber que viene la oposición, que la oposición tiene rostro y tiene cara y uno sabe quiénes son. Pero hay cosas que uno dice, pero de adentro también están disparando. En mi caso es desde adentro. A mí no es Paloma Valencia, no es la derecha, no es el Centro Democrático, no es ni siquiera Uribe. No, yo no tengo nada que decir en contra de ellos. Para mí, los mismos de adentro. Lo que está causando la implosión en el gobierno es ese fuego, amigo. Desde el corazón mismo del pacto histórico que lanzan misiles que provocan crisis de alto calibre. Al menos, esa es la lectura de Juan Fernando. ¿Quién en el pacto histórico o en la Colombia humana? ¿En quién confías tú? En ninguno. Yo no soy del pacto histórico, no me interesa ser del pacto histórico. Veo que la izquierda... Saco a mi hermano de ahí, porque él ya ni siquiera es de izquierda. Su pensamiento ya ha evolucionado tanto que eso ni siquiera es de izquierda. Pero esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, anquilosados, ahí, de mamertos, sube a un poder muerta del hambre. Nunca ha sabido qué es el poder. Y son pirañas entre ellos mismos. La radiografía que él hace es descarnada. Todo es conflicto dentro de la izquierda. Revolucionar, de verdad. Dejar todas esas ideologías que no sirven para nada. Lo que sí sirvió fueron las visitas que él hizo a las cárceles y a los voceros guerrilleros y paramilitares con promesas de no extradición, de no cárcel, y produjo un efecto, que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre
el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1 millón y pico de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros no fuimos a negociar nada. La propuesta era contundente: entregar bienes, plata, a cambio de no cárcel, no extradición y de un cupo en la paz total. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el Clan del Golfo decía nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, ¿a cambio de qué? ¿De una extradición? No. No. ¿A cambio de una cárcel? No. ¿A cambio de la pobreza? No. Pero sí podríamos generar riqueza. Todo esto lo hizo con Danilo Rueda, el actual comisionado para la paz, con quien lleva casi un año sin hablarse. Es compromiso de este gobierno. Todo el mundo sabe que el comisionado de paz y yo éramos uña y mugre en los territorios. Y nosotros nos fuimos y lo hicimos y dialogamos y generamos la confianza para que ellos al otro lado dijeran, ¿sabe qué? Sí, nos podemos meter en este cuento, me gusta la propuesta, la idea. Trabajemos por la paz de este país conjuntamente. Se ganó la presidencia, se logró pues que Danilo fuera el alto comisionado. Nosotros dijimos, lo vamos a lograr, y al otro día todo cambió. No, ¿por qué? Porque la Comisión de Paz del Congreso, que no tiene la misma visión que teníamos nosotros de la paz, cogió a Danilo, lo aleccionó, le sacó punta, lo sentó y lo puso a trabajar a la manera como siempre se ha trabajado, y por eso es que nunca hemos llegado a nada. Y así va describiendo lo que en su opinión ocurre de puertas para adentro en la Casa de Nariño. Sigue en su lista Francia Márquez, la vicepresidenta, a quien le atribuye parte del descalabro que está teniendo el presidente. Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin una propuesta tampoco. Ese Ministerio de la Igualdad no tiene un peso. Yo me he reunido muchas veces con los asesores de ella, con el cuerpo que la rodea a ella, y veo mucha polarización, de resentimientos. Entonces son muy explosivos. Y de ahí para adelante el gobierno entero no dejó títere con cabeza. Para mí los ministros, en vez de estar en esas oficinas muy bien embolados y con su corbata, deberían estar en los territorios enterándose de lo que allá sucede, de las necesidades de todo el mundo, y venga y cómo las resolvemos. Y allá afuera hay un mundo de multimillonarios empresarios que tienen cómo resolver las cosas. Y digo, el presidente tiene todas las intenciones, pero los que están detrás de él es los que como que no tienen ni la visión, ni la perspectiva, ni la gerencia, ni las ganas de ponerse las botas e irse allá a los territorios a hacerlo. De pronto por eso no se dan cuenta de que el cartel mexicano de Sinaloa estaría a punto de apropiarse de una buena parte de Colombia, con títulos de propiedad y todo. Porque los que dicen ser dueños, que son otros mafiosos, amparados bajo el rótulo de autodefensa gaitanista o Clan del Golfo, estarían analizando la propuesta de comprar parte de Urabá y de Córdoba. Allá en el Urabá las cosas se complejizan mucho porque los carteles de droga mexicanos Ay, claro. se están metiendo a comprar territorios. Esto la opinión pública no lo sabe y esto es boom aquí. Comprar tierras. Sí. Le estaban ofreciendo a las AGC 200.000 millones por que las AGC se retiraran del territorio para que los carteles mexicanos entraran. Se va metiendo por todos los conflictos y llega al ELN. Bueno, y el ELN, el Domingo Laín en Arauca los llama a los viejos, que ellos no le van a parar bolas a los viejos, que los viejos se fueron, se han descontextualizado, y que entonces hay una autoridad del Domingo Laín sobre el ELN. Juan Fernando lleva casi la mitad de su vida por su trabajo en la Comisión de Derechos Humanos Internacional, conociendo los rostros y las intenciones de esos malandros que nos tienen en jaque. Las autodefensas gaitanistas de Colombia no las van a sacar con una ley de sometimiento nunca, porque ellos supieron hacer el trabajo de que allá en un pueblo, por ejemplo, una vereda de San Pedro de Urabá perdida, que no ha ido nadie del gobierno, que ni siquiera conoce que existe. ¿Quién les puso los postes de la luz?
las autodefensas. ¿Quién les puso la escuela donde los niños ya no tienen que caminar 8 horas a pie para estudiar? Las autodefensas. ¿Quién les puso el profesor? Las autodefensas. ¿Quién les puso el centro de salud con médico pago para que esté ahí 24 horas? Las autodefensas. ¿Quién le construyó la carretera terciaria con placa huella de esa para poder subir o bajar o moverse? Las autodefensas. ¿Qué colocó el Estado? Nada. Las autodefensas por todo el territorio nacional, ellos dicen que tienen hasta 12.000 hombres. O sea, en este momento es el grupo más fuertemente armado de Colombia. Si por él fuera, habría tomado otras decisiones. Él tiene allí un sanedrín de influencias que para mí son nefastas, pero que ha estado acostumbrado durante muchos años a tenerlas. Entonces, es su cotidianidad, escuchar esas voces. Hubiera dicho otras cosas y se hubiera juntado con otra gente. Roy me atacó muy feo. Le dijo a la opinión pública que yo tenía que pedirle perdón a toda la sociedad colombiana porque yo le dije, bueno, yo puedo pedir perdón, pero hay otros que deberían pedir perdón antes que yo por ti. Pero su hermano es el presidente, con todo y síndrome de Asperger. El último mensaje que le mandé, el último que le he mandado es, Gustavo, recuerde que al final solo la sangre, o sea, la familia es lo que queda. Pero esa familia pasa en estos momentos por una zona de turbulencia. Unos respondiendo ante la justicia, otros en el exterior, otros cerca y otros no tan cerca precisamente por eso, porque los asuntos íntimos y familiares, ya a estas alturas, hacen parte de la agenda nacional y pueden, quién sabe, llevar a una crisis del Estado. El tiempo lo dirá. Justamente este mes la Fiscalía debería resolverle la situación jurídica a Juan Fernando, si lo absuelve, que es lo más probable, o si lo acusa formalmente. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.